computadora. Bien. eh, ah, la clase pasada sobre el final vimos un poco de teoría. Fuimos avanzando y vimos un poco de teoría. Y bueno, vimos lo que se llama un tipo de dato nuevo, que es el array. Bien, por decirlo, un tipo de dato nuevo. Ahora lo vamos a retomar un poquito. Bien, entonces acá estamos. Vimos lo que era un array, ¿sí? Y cómo lo declarábamos en Java, ¿sí? Una lista en matemática, vector, ¿bien? Acá lo vamos a llamar array, ¿sí? Eh, bien, entonces hacemos un breve repaso de esto. A ver, vamos a presentación. Bien, entonces, una manera de definir un array era colocar el tipo de dato que tenemos, corchetes y el identificador, ¿sí? No hay más secreto. Después cambia, puede ir el corchete en el medio, puede ir el corchete al final, ¿no? ¿Sí? En sí, eso hay que recordar y recordar el tipo de dato y el identificador. Bien. Y para poder crear este array, nosotros lo que vamos a hacer es traer la definición que nos dieron acá, sin el punto y coma, y le vamos a poner un igual. Y luego colocar la palabra esta mágica, que la vamos a ver la otra semana seguro, new, y nuestro tipo de dato, el de corchete, le pasamos el tamaño, o acá nos dice el número de elementos del vector del array. Bien, entonces, para poder crear un array, deberíamos tomar esto de alguna forma. En algún lugar de nuestro código, nosotros debemos crear, o se dice instanciar, nuestro array, ¿sí? En alguna parte sí o sí, ¿sí? Sí o sí. Y tiene que estar primero antes que lo llenemos, ¿sí? Porque acá viene y dice notas en posición 0 es igual a 14. Antes de hacer una asignación en nuestro lugar, en nuestro índice del array, debemos hacer esto, ¿sí? Primero debemos crearlos, se crea en memoria, y luego empezamos a asignar valores a las posiciones, ¿sí? Ahora lo vemos en la práctica. Estoy haciendo un breve repaso y después tenemos de alguna manera cómo inicializar nuestro array. Si queremos que inicializarlo, tenemos la misma definición de hace rato. El tipo de datos, corchetes, el identificador igual, pero acá colocamos llaves, punto y coma, y adentro los datos con lo que queremos. Lunes va a estar en la posición 0, martes en la posición 1, miércoles en la posición 2, jueves en la posición 3 y viernes en la posición 4. Bien. Este array es de 5, tamaño 5, como lo ven. A ver, otra cosita más. Bien, entonces un array debería ser del mismo tipo de dato, ¿sí? No puede ser, si yo lo declaro como un string, yo no puedo venir acá y meter un doble, ¿sí? Un número real. Sí o sí tiene que ser el mismo tipo de datos, si no el compilador se va a quejar. Igual acá, esto es un entero, un array de entero, y yo no puedo venir y meter martes acá, ¿sí? El compilador se va a quejar y no va a saltar un error. Bueno, aparte de tener estos corchetes, tenemos algo que se llama ArrayList, otro paquete, ¿sí? Lo bueno de esto es que es redimensionable, ¿sí?
nosotros se puede redimensionar la array. Bien. Después es lo mismo, ¿sí? Trabaja lo mismo, tiene el mismo tratamiento que un array, pero bueno, lo que hay que ver esto, ¿sí? Cómo nosotros lo creamos. Colocamos nuestra palabra ArrayList, y después adentro vamos a colocar el tipo de dato, ¿bien? Y el identificador. Acá hay que tener cuidado, lo vamos a ver ahora en la práctica. Solamente acá vamos a poder colocar clases contenedoras, ¿sí? Bueno, después acá, bueno, muestro un ejemplo cómo creo un array list de string, ¿bien? Y después coloco la palabra reservada new, array list de vuelta, string, paréntesis, paréntesis, punto y coma. Y bueno, nos da unos métodos que nos van a facilitar el tema de manejo del array. No vamos a estar accediendo por índices. Acá le pasamos en qué posición queremos agregar y el valor, ¿bien? O le pasamos el valor directamente y dice que lo añade al final de la lista. Entonces podemos usar cualquiera de estos dos para llenar nuestro array list. Recuerden, son diferentes el corchete corchete con el array list. Si yo tengo una variable de array list y coloco, por ejemplo, se va a llamar lista, que es de tipo array list, coloco un punto, me van a salir todos estos métodos. Y estos métodos add, si yo le digo, bueno, justo este array list es de enteros, y le digo, agregame el 5. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer esto, add 5, lo que va a hacer es ponerlo al final. Bueno, haceme add de 6, ¿sí? Entonces ve el 5 y lo va a poner al siguiente, digamos, al final el 6, ¿sí? Con tal, acá le pasamos en qué posición queremos que agregue nuestro valor. Eso sí, bueno, limpiar, si es muy, porque van a perder todos los valores, remueve todos los elementos de la lista. Tengan cuidado, si ya es definitivo y no lo van a, después lo quieren limpiar y usar. Después sí es importante porque es para que nos devuelva el valor, ¿sí? Entonces decimos devolvernos el valor en la posición 0. Hace un get, ¿sí? Get en inglés de obtener. Un remove, también podemos remover, ¿sí? Entonces viene este array list, nos dan todos estos métodos. Cuando tenemos corchete, corchete, nosotros tenemos que crear estos métodos. Remove, get, clear, el add, el insertar en una posición. Imagínense, es una clase donde tiene muchos métodos, ¿sí? Deberíamos programar bastante. Entonces, ya hay algo por defecto, digamos, que es este array list. Después, bueno, acá retorno el tamaño, que también es importante, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo. Después tenemos este equals. Bien, ya vamos a ir usando. Ustedes van a ir viendo, digamos, cuál le conviene más, con cuál más se dan cuenta, ¿sí? Y bueno, aparece algo que se llama array list, array bidimensionales. Bien, que estos array son matrices. Bien, bien, entonces acá a veces los datos se proporcionan en forma de tabla. Lo vamos a ver como la matriz de matemáticas. Veíamos matrices y bueno, es casi el mismo concepto, si no digo que es el mismo concepto, ¿no? Bien, entonces esto hay que tener en cuenta
que es un número fijo de elementos, bien, dispuestos en filas y columnas, ¿sí? Es decir, en 2 dimensiones, bien, una sintaxis para declarar, bien, esto también, acá todos los elementos son del mismo tipo, ¿sí? No puede haber, recuerden que si en el array teníamos, no podíamos colocar, si definíamos nuestro tipo de dato string, no podíamos colocar un entero, ¿sí? Bien, entonces en matrices vamos a colocar el tipo de datos, corchete, corchete, 2 corchetes acá, ¿sí? Porque son uno para las filas y otro para la columna, ¿bien? Y nuestro identificador. Ahora, ¿cómo lo creamos? Ya directamente, ¿sí? Decimos, acá faltaría el tipo de dato. El tipo de dato faltaría acá, digamos, o ya lo vamos a ver cómo podemos, tenemos estas 2 formas. Entonces, el nombre de la matriz, aparece esta palabra new, y tipo de dato, que es, por ejemplo, entero, el tamaño de la fila y el tamaño de la columna. Bien. A ver. Bueno, acá hace eso, coloca double, este es una matriz de double, coloca matriz, new, double, el tamaño de la fila, el tamaño de las columnas. Bien. Filas, columnas. Bien. Filas, columnas. Bien. Y lo que hace es llenar con 0. Es lo que dice que esto no crea la matriz llena de ceros. Bien. ¿Cómo accedemos a un elemento de la matriz? Bien. Bien. Entonces tenemos el índice de la fila y el índice de la columna. Bien. Entonces vamos a colocar en la matriz el índice que nosotros queremos, el elemento donde nosotros queremos acceder, el índice de la fila y el índice de la columna. A ver, acá ahí, ¿ve? Entonces acá coloca matriz 5, 3. Bien. Y asigna este valor. Ayer había una discusión, porque capaz que acá hay un error de tipeo, porque si nosotros empezamos columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, entonces acá sería 4, no sería 3. Bien, pero si nosotros hacemos que esta columna era columna 0, este es el 1, este el 2, este el 3, ahí sí coincidiría, ¿no? Pero en el tema de la fila, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? En algún lado está haciendo mal nuestro ciclo for. ¿Sí? Pero, ya bueno, siempre, si yo empezaría siempre de 0 hasta menor que 5. ¿Sí? Entonces sería fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Bien, porque creo que hay un error si no es de rango que nos tira. Ahora ya lo vemos, esto. Bueno, y después nos da un código, ¿sí? Vamos a usar este código. Lo único que deberíamos modificar, algunas partes de esto, es capaz acá dice 50 y nosotros lo que vamos a hacer es ir hasta el tamaño de las filas, ¿sí? Bien, y el tamaño de las columnas, ¿sí? Si es 100, bien. Entonces esto va a ser dinámico en algún momento. Acá hace un todo estático, así tengo 50 filas y 50 columnas, ¿sí? Eso nomás, pero después el componente nosotros lo traemos y lo usamos directamente. Este es por filas y columnas y el que viene es por columnas y filas, ¿sí? Nos muestra los elementos. De alguna forma va recorriendo esto por filas y luego por columnas, ¿bien? Lo vemos. Hasta ahí llegamos a las clases pasadas. Bueno, ahora es lo que nos faltaba ver es métodos. Bien,
en qué nos van a ayudar este nuevo concepto de métodos? En que nosotros ya no vamos a programar eh, en nuestro método main principal, ¿sí? Nosotros lo que hacíamos es crear una clase, crear un proyecto, crear una clase. Esa clase la tildábamos public static void main, y dentro de eso desarrollábamos todo nuestro código. No nos importaba si tenía 100 líneas de código, si tenía 20 líneas de código, no nos importaba. Acá asignaba variables, acá sumaba, mostraba, ¿sí? Entonces, eso más adelante provoca problemas y no es mantenible, ¿sí? No es mantenible, porque si yo, por ejemplo, yo acá sumaba, no, yo quiero que sume después y que me muestre el resultado después, ¿sí? O alguna variable que cambie, alguna constante que cambie, ¿sí? Se complica el mantenimiento de todo ese código, ¿sí? Dentro de nuestro main. Entonces aparece esto, algo que se llama métodos, que habíamos visto y me preguntaron de clases anteriores, porque yo decía que función, ¿sí? Y bueno, y eran métodos, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá en métodos nosotros lo podemos ver, dividir por dos, ¿sí? Dividirlo en dos partes. Un método que nos devuelva un valor y un método que haga un procedimiento, que nosotros le digamos y que haga un proceso, pero que no devuelva un valor, ¿sí? Entonces, este método que devuelve un valor se lo conoce mayormente como función, ¿sí? Entonces, un método que devuelve un valor es una función, y el otro que no devuelve un valor lo vamos a llamar procedimiento, porque hace una serie de pasos, ¿sí? Solamente eso. Bueno, ¿sí? Entonces hay algo hay algo en la programación que se llama divide y vencerás. Hay algo en la programación que se llama divide y vencerás, y lo que no dice esta frase tan popular es que nosotros, si tenemos un problema grande, deberíamos dividir ese problema en pequeños problemitas, digamos, ¿sí? Y ir resolviendo esos pequeños problemas, ¿sí? Y después ya el grande. Bien. Entonces, acá, bueno, nos da la definición y nos da un ejemplo. Un ejemplo de método puede ser calcular suma, calcular salario, el primo, bien, número primo. Y después viene un ejemplo, bien. Bueno, un ejemplo de la vida real. Lo que hace es que nosotros tengamos en entrada, ¿sí? Esta entrada va a ser huevos, azúcar y harina, ¿bien? Ahora, estos es necesario para poder llegar, estos parámetros, lo vamos a llamar, son necesarios para que yo pueda llegar a tener un bizcochuelo, ¿sí? Sí, seguro hay otras cositas más, pero en sí esto es, en este ejemplo es necesario estos tres parámetros, ¿sí? El huevo, el azúcar y la pureza. Entonces yo le paso al método, le paso huevo, azúcar y harina, y le digo, hacer el proceso. Entonces dentro de ese método, ve que acá hay una cajita o un cuadro, prepara el bizcochuelo. Bueno, hace los pasos que tienen que hacer. Parte el huevo, tira azúcar, coloca la harina, mezcla, y bueno, va siguiendo una receta. Y después que terminas todo eso, de alguna forma devuelve una salida. Hace un return de un bizcochuelo, ¿sí? No lo podemos imaginar así. Bien, ahora viene la explicación.
ya aparece esto que yo le dije, parámetros de un método, ¿sí? Acá es necesario ver estos parámetros de un método, ¿sí? Bien, los parámetros son los datos que necesita el método para lograr su funcionalidad. Esto es importante, anótenlo. Entonces nosotros vamos a tener, podemos tener o no parámetros, los que nos dice acá, pero siempre es necesario, digamos, si vamos a tener que sumar dos números, es necesario pasarle los dos números, porque si no, nuestro método no va a saber, digamos, qué suma. Bien, ahora lo vamos a ver. Y cada parámetro tiene un tipo de dato. Bien, ya. Ahora cuando definamos un método, entre paréntesis vamos a pasar el parámetro, el tipo de dato y el nombre. Ahora vamos a ver. Bien, acá explica de vuelta. Vamos a tener una entrada, un proceso y una salida. Y acá usa un return. Bien, acá vamos a tener una entrada de proceso, pero ahí quedó. Ya no devolvió nada, ¿sí? No devolvió, no tuvo una salida acá. Y acá estos métodos usan void. Bien, entonces, para ver este tema, hay métodos que devuelven valores, que como le dije, funciones, usan en un return, y el otro que no devuelve valor, van a usar una palabra llamada void. Ahora lo vemos, donde, a ver, acá hay un ejemplo, ¿sí? Nos pide sumar dos números reales. Entonces, para crear un método, nosotros vamos a crear la clase, y ven que acá está mi public static void main, que es mi clase principal. Ya no coloco este código dentro de este public static main, sino salgo de estas llaves, de este bloque código, salgo hasta abajo y empiezo a declarar ya mi método, mi método, ¿sí? Y le digo, bueno, public static, que siempre van a ir public static, un método estático, por ahora. Y acá va a ir, puede variar acá, ¿sí? Acá va a ir lo que yo retorne como valor, ¿sí? Puede ser un double, puede ser un entero, puede ser un string, puede ser un array, ¿sí? Puede ser una matriz. Bueno, y cuando no retorne valor, ¿qué dijimos que iba a ser? Iba a ser un void. Bien, entonces, acá es donde nosotros vamos a cambiar, ¿sí? Va a ser void, puede ser char, ¿sí? Bien, puede ser un double, bien. Y luego va el identificador, bien, el nombre, la firma de nuestro método, ¿sí? Cómo nosotros lo vamos a llamar a nuestro método. Y luego entre paréntesis, ¿qué son estos? Son nuestros parámetros. Bien, acá van nuestros parámetros, ¿sí? En el ejemplo que nos dieron, bueno, sería public static. Acá sería, bueno, imaginando algo de la vida real, bizcochuelo, devolvería un bizcochuelo. Y acá, ¿cómo se llamaba? Crear bizcochuelo. Bueno, public static, bizcochuelo, crear bizcochuelo. Y acá como parámetro deberíamos pasarle harina, azúcar y huevo. Definirle un tipo de datos. Y después acá hacer el proceso y en algún momento decir return, devolver bizcochuelo. Bien. Entonces eso es lo que hace acá. Haría un método, ¿sí? En este caso hace una suma. Nosotros le pasamos como parámetro dos números A, B, de tipos double, y adentro vengo y lo proceso, ¿sí? Hago un proceso. Digo acá sumame y acá luego retorname ese valor, ¿sí? ¿Qué nos va a servir esto? ¿Sí? Nosotros vamos a pasarle acá directamente ya los valores. Bien, acá le vamos a pasar
15, 20, después, no sé, 100, 1000, ¿bien? Ahora lo vemos bien, cómo es bien el funcionamiento. Y después da otro ejemplo, ¿ve? Que pueden variar. Acá el tipo de datos que devuelven puede ser un string. Acá tienen el return. Después tienen el void, ¿bien? Que solamente hace un intercambio de valores, pero tienen el void, no devuelve nada. Y tenemos parámetros, le pasa. ¿Bien? Bien. Entonces hay que tener en cuenta esto. Como nos devuelve un valor, esto, y este valor es de tipo double, debemos de alguna manera guardarlo si lo vamos a utilizar. Por ejemplo, esta suma, si la vamos a utilizar después, el valor, no sé, yo quiero sumar estos dos números y luego este S, guardame el valor de la suma de estos dos números, ¿sí? Y luego lo vamos a utilizar más adelante, entonces es necesario guardarlo, ¿sí? También acá directamente podemos mostrar suma, ¿sí? Pero mayormente traten de guardar ese valor que nos devuelve nuestro método. Bien. Bien, eso hay que tener en cuenta. Entonces, cuando devuelve un valor, podemos guardarlo en una variable del mismo tipo. Y cuando es de tipo void, solamente vamos a llamar al método. Por ejemplo, si suma hubiera sido de tipo void, no podríamos asignarle a ninguna variable, solamente diríamos suma x, listo. Ya lo vemos. Es mucho. Parámetros actuales son las variables que son enviadas a los métodos, ¿sí? Entonces, en nuestros parámetros se pueden dividir como parámetros actuales y como parámetros formales. Bien, esta parte es bien. Entonces, un parámetro es más teórica, entonces nuestro parámetro, este es obs sería un parámetro actual. A ver, acá están. Bien. A ver, acá está el ejemplo. Nosotros los que pasamos este X, este Y, son nuestros parámetros actuales. Y después las variables, dice, que son declaradas dentro del método, son nuestros parámetros formales, siguiendo esto, digamos. Sí, no sé si hay un error acá. Habría que ver después algo que no se dijo, es cómo pasar un parámetro por valor o un parámetro por referencia, ¿no? Pero bueno, lo vamos viendo. Pero bueno, en sí, tengan en cuenta que acá, si esto, los parámetros formales, es lo que están declaradas en el método, y las variables que son enviadas a los métodos son los parámetros actuales. Bueno, déjenmelo revisar, porque capaz que querían decir de la otra, de esto que digo yo, que es parámetro pasado por valor o por referencia. Bueno, lo vamos a ir viendo, pero en sí, a las variables que le pasamos a nuestros métodos van a llamarse actuales, y a lo que están la variable declarada dentro lo vamos a llamar como formales, ¿sí? Porque no salen, digamos, del método, solamente viven en ese método. Con tal, estas variables son actuales, las estamos usando, ¿sí? Con tal acá son formales, no solamente viven dentro del método. Bien. Bien. Bueno, no estaría bueno ver esto. Es muy largo.
que no quiero aburrirlos, ¿sí? No sé por qué. Estos son métodos de ordenamientos, ¿bien? En el práctico hay. Bien. Entonces, si nosotros tenemos una lista de un array, ¿sí? Vamos a tener diferentes métodos, ¿sí? El método de selección, después el método de inserción y el método de la burbuja. Bien, son métodos de ordenamiento. Entonces, a nosotros nos dan una lista y necesitamos ordenarla. Bien, necesitamos ordenarla. Y el método de selección lo que hace es buscar el menor de todos y insertarlo a la primera posición, ¿sí? Pero guarda este valor, el valor que donde está insertando, guarda el valor y lo pone en la posición que estaba este menor. Bien, eso es lo que hace acá, ¿sí? Empieza. ¿Cuál es el menor de todo? El 1. Bien, entonces insertarlo en la primera posición y al 4 poner en la posición donde estaba el 1. ¿Sí? Ahí lo puse el 4. Bien. Y después vuelve. Bien. Y ya no toma el 1, sino toma el siguiente, digamos, esa posición. Toma el 2 y pregunta, ¿es menor de todos? Y sí, es menor de todos. Coloco este 3 acá. No, a ver. Después encontró el 2. Está medio. Desde acá empieza. Bueno, después siguió, encontró el 2 y lo insertó en la posición donde estaba el 3. Estaba el último el 2, de acá empezó. Bueno, encontró el 2 y dijo, vos sos el menor de todos ahora. Y lo insertó en la posición 1 y el 3 lo mandó al final, lo insertó en la posición donde encontró ese menor. Y así va a ir haciendo. Y va a ir buscando. Después buscó el 3, encontró el 3, entonces vos sos el menor de todo de ahora. Bien, entonces vos vas a ir donde está la posición 2, donde está el 4, y el 4 se va a ir al final, ¿sí? Y después hace el intercambio acá, también lo mismo, el 4 es el menor de todo, lo inserta en la posición 3 y lo tiene ordenado, digamos, ya directamente ahí ya se terminaría. Eso es lo que hace nuestro método de selección. Nos dan acá el código, gracias, porque nos va a servir mucho. Nosotros lo que deberíamos hacer ahora es tipear este código, probarlo, si ordena bien, porque acá usa vector. A ver, no, bien, entonces, probar este método y ver si ordena, ¿no? Y colocarlo en un método, decir que este método se va a llamar, acá ya no lo da todo, ¿sí? Es un public static void selección y yo le voy a pasar una lista o un array, perdón, ¿sí? Y que lo ordene, ¿sí? Entonces, esto, cuando nosotros nos pidan ordenar un array, vamos a venir y vamos a llamar directamente este método, ¿sí? Ahora eso ya queda para ustedes cuál método quieren usar, ¿sí? El método de inserción. Bien, es una manera muy natural de ordenar para un ser humano y puede usarse fácilmente para ordenar un mazo de cartas numeradas en forma arbitraria. A ver, veamos. Entonces, va recorriendo la lista, coloca y pregunta si compara de a 2, creo. Compara de a 2 y va colocando y va ordenando, ¿sí? El 3 es, bueno, la primera creo que pone 3 y después compara, coloca el 8, y después compara 8 y 2, 8 y 3, y así va ordenando.
A ver, veamos el código porque no recuerdo mucho el de inserción, pero creo que va comparando entre dos. Bien. Bien. No recuerdo mucho el de inserción, pero en sí me acuerdo que era que iba comparando entre dos. Bien. Pero bueno, igualmente nos dan el código, entonces nosotros lo tomamos y lo vamos a utilizar, ¿sí? Directamente. El de inserción, no recuerdo mucho, pero bueno, después viene este método de la burbuja, que como dice es una burbuja, ¿sí? Y las burbujas van subiendo. Entonces encuentro menor, lo deja ahí, después toma otro y lo va subiendo como una burbujita o lo va, ¿sí? Bajando, digamos. En realidad va subiendo siempre, el menor va subiendo hasta que lo termina de ordenar. Bien, no explica mucho acá, quedó en una, faltó el 1. Entonces encuentra el 1, lo debería subir hasta arriba. ¿Sí? Encuentra el 3, lo sube hasta arriba y así va a ir subiendo como una burbuja. Bien. Pero bueno, lo que nos interesa es esto. ¿Sí? Traer este método. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo vamos a usar este método de ordenamiento? Cuando tengamos nuestro vector corchete-corchete. ¿Sí? En los array list seguro debe haber ya un método ya creado como un sort o ya averiguamos. Después tenemos un método de búsqueda secuencial que es nosotros tenemos una lista y nosotros queremos encontrar un elemento. Entonces lo que va a ir haciendo va a tomar, nosotros le pasamos un elemento y va a ir recorriendo, vos sos igual, vos sos igual, vos sos igual, vos sos igual. Va a recorrer toda la lista, ¿sí? Y cuando encuentre al igual, va a terminar esa búsqueda. Bien, esa es la búsqueda secuencial. Recorre, en el peor de los casos, va a recorrer todo el array. En lo mejor de los casos, va a recorrer uno solo, porque justo en la primera posición tuvo. ¿Sí? Igual, ¿qué nos dan acá? Nos dan la búsqueda, ya nos dan el método. Entonces nosotros deberíamos pasar este método a nosotros tenerlo guardado en algún lugarcito ya todo tipeado, porque después no cambia. Y bueno, tenemos la búsqueda binaria. Lo que tenemos es que nuestro array lo vamos a ir dividiendo en dos partes. Bien, lo van a ir dividiendo. Este es nuestro array y va a decir que tamaño dividido 2, en este caso 6 dividido 2 es 3, caerá acá, ¿sí? Y acá está buscando el 2, ¿bien? Entonces divide en la mitad y va a preguntar si ese 2, el elemento que está en esta posición mitad, es menor o mayor, también podemos preguntar, es menor. Si es menor, me voy para este lado, ¿sí? Si es mayor, me voy para acá, ¿bien? Ojo, ¿sí? Esta aclaración, me olvidé, pero esta búsqueda binaria se la hace con un array ordenado, ¿bien? No puede estar este array o esta lista desordenada. Entonces, de alguna manera, nosotros cuando nos pidan hacer un método de búsqueda binaria, deberíamos llamar a selección, a burbuja o a inserción, ¿sí? Deberíamos llamar cualquiera de esos tres métodos, ordenar nuestro array y recién colocar nuestro método de búsqueda. Entonces, como acá el 2 es menor que 8, me voy para aquella mitad y de vuelta, ¿qué hago? Lo divido en dos partes porque no encontré el 2 todavía, ¿sí? Divido en 2, ¿sí? Y tengo acá 2 y va a caer en la posición 1, mi mitad. Entonces va a preguntar si el elemento
de la posición 1 de esta posición mitad es mayor o menor que 2. Ah, no, es menor. Ah, bueno, sigo yendo para la izquierda. ¿Sí? Y divido por 2. ¿Bien? Divido por 2 y ya encontramos que el 2 está en la posición 0. ¿Sí? Entonces, ahí podemos devolver si ese elemento sí está en nuestra lista. ¿Sí? O de alguna forma, si queremos, lo retornamos la posición, ya vemos, según nuestro problema. Y acá, bueno, nos facilitan este tema de poder tipearlo o poder programarlo, ¿sí? Entonces, ya nos lo dan en la búsqueda binaria. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Pasarlo al Eclipse o a tener una clase con todos nuestros métodos. Bueno, dice gracias. Me estiré porque debía terminar esto. Pero bueno, lo vamos viendo. Pero esto es solamente, ustedes deberían pasarlo a Eclipse, a Java. Digamos, ya está en Java, pero ustedes deberían pasarlo, digamos, tenerlo ahí ya tipeado. Y cuando yo diga, bueno, usemos el método de selección, solamente vamos a venir y vamos a ver que vamos a llamar a selección y le vamos a pasar como parámetro un vector. Bien. Puede variar. Parece que esto solamente va a ser enteros. Podemos probar con double, pero acá ya deberíamos cambiar muchas cosas dentro de nuestro código. ¿Sí? Igual con los string, igual van a cambiar muchas cosas. Por ahora usemos enteros. Espero que sean así los ejercicios, ¿no? Ya son las 11. Bueno. Listo. Hoy terminamos este módulo 1. Si quieren, retomamos un poco la clase que viene. Y al final ya doy un poco ya de teoría de, porque ya vemos lo que es objeto. ¿Sí? Ya viene lo que es la programación orientada a objeto. Entonces, si quedó, leamos un poco más de teorías. Pero los métodos es crear un método y esto, un poquito de, capaz, ayer busqué en el libro, ay, no lo dejé. Pero bueno, hay cosas. Entonces acá vemos la colección. Entonces un array list serían colecciones. Y todo esto es colecciones. Bien. Bien. Tenemos esta. Mayormente vamos a usar esta. Bien. Da ejemplo con vector. Pero bueno, empecemos a programar a ver si hay alguna duda. Y sale programando. Pero en sí es eso. Acá está bastante bien. Empecemos a ver, abrimos el Eclipse y empecemos a ver algo, digamos, ya no teórico. Bien, recuerden que mañana hay una charla a las 6, creo. Recuerden eso. Bueno, empecemos a ver un poco el práctico. Bien. Acá tengo el práctico y vamos a ir viendo. Hoy nos toca arrays, métodos o funciones. Bien. Son muchos ejercicios. No sé, le aconsejo hacer 2. Traten de hacer todo, ¿no? Pero bueno, para practicar hacer 2, acá por lo menos lo de matrices, ahora vamos a ir viendo. Yo
Yo creo un Git, a ver acá, sí, yo creo un Git, ¿qué es, qué es Git? También ya lo vamos a ir viendo más adelante. Git es un control de versiones. Nosotros nuestro código lo podemos tener en nuestra computadora guardada, pero y si necesita cambiar ese código, ¿sí? Nosotros ya perdemos la anterior versión a nuestro código, ¿sí? Entonces lo que hace Git es guardar, ¿no? De alguna forma todos estos cambios que uno va realizando, ¿sí? Ya tiene 2.000. Bien. Entonces, acá está público. Ustedes lo que deberían hacer es solamente venir acá. Bueno, ya aparece todo. Si ustedes quieren bajar el proyecto, y ustedes pueden acá leer el código, digamos, que está escrito, ¿sí? Está en modo dark mode, pero ustedes podrían, digamos, leer el código. Si no, pueden hacer un code y acá dice descargar el zip, ¿sí? Después ya vamos a ir viendo más adelante, vamos a ver cómo es para clonar un repositorio, eso es después, pero si ustedes lo quieren descargar, lo pueden descargar acá y se le abre una ventanita y se le va a descargar, ¿sí? Ahora se lo paso. Bien. Entonces ustedes deberían descomprimir este archivo y pueden ver o acceder a todas las cosas, digamos, que tengo. Para no estar subiendo el drive, ¿sí? Pero si le queda más cómodo el drive, bien, voy a intentar, pero bueno, me van a esperar un poquito nada más. Capaz que mañana suba todas las cosas ya al drive. Entonces ya tienen dos opciones, ¿sí? Usar el Git o usar el drive, que yo ahí voy a subir directamente la clase Hub, ¿sí? De todos los ejercicios. Pero bueno, esto ya se lo paso, es público. Bueno, ¿se abrió el Eclipse o no? Bien. Abran el Eclipse, veamos. Yo no vi ningún ejercicio del práctico de ahora. ¿Sí? Yo voy a crear otro proyecto. La otra semana ya vamos a ver otra forma de crear proyectos. A ver, ya. Vamos a ver. A ver, acá. Acá está Maven. Ya vamos a empezar a utilizar acá esto. ¿Sí? Por ahora, acá lo voy a colocar. Trabajo práctico CM6. ¿Sí? ¿Qué práctico es? 5, 6. Bueno, a ver, bueno, 5, 6, CM6. Acá vamos a hacer todo. Finish. Ahora. Bien. Entonces, creemos una clase. Bueno, ejercicio. Voy a hacer el 1 y vamos a ir viendo algunas cosas, algunas particularidades. Ejercicio 1. Bien. Bueno. Entonces, desde el primer día, bueno, vimos que era cómo instalar Eclipse, cómo ver, crear un proyecto, crear una clase. Después ya empezamos a ver temas variables. Y nos presentaron unas variables fácil, ¿no?
de manejar como un entero, que eran todos los números enteros en matemática, el doble como el número real, el char, que son las letras del abecedario, puede ser. Después tenemos el string, y se sumó algo que era algo que se llamaba escáner, ¿sí? El escáner era para poder ingresar datos de nuestro teclado. Bien, y nos decían mostrar. Bien, después vimos el if, nuestro ciclo con nuestro bloque de condición o componente de condición, digamos que no permitía, si pasaba esto, hacíamos tal cosa, si no, hacíamos otra cosa, si era obligatorio. Bien, y después aparecieron lo que eran ciclos. Bien, el for o bucles, el for y el while. El while no lo vimos mucho, tengo que tratar de hacer porque todo lo pensé con bucle for. Y bueno, aparece algo nuevo, se suma todo esto que veníamos viendo, se suma lo que es un array, ¿sí? Y lo que nos decía todo esto era que nosotros a un array primero colocamos el tipo de datos primitivos que veníamos de allá, corchetes, y mi identificador, que yo voy a colocar array enteros, ¿sí? Hasta ahí, más o menos todo lo que íbamos haciendo, pero se sumaron todo esto corchetes, ¿sí? Porque nosotros teníamos una variable int entero, ¿sí? Este es lo que sabíamos y esto es lo que se agregó ahora, ¿sí? En los corchetes. ¿Y qué no quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener muchos enteros, ¿sí? Una cantidad de enteros, ¿bien? Acá podíamos tener uno solo, no podíamos tener una lista de enteros, ¿bien? Entonces, el corchete nos permite tener muchos datos. Bien, podemos hacer esto. De alguna forma nos mostraron una forma para poder crear nuestro array, era colocar un igual, una sentencia de asignación, o en realidad de creación de instancias sería esto, pero bueno, en sí vamos a colocar nuestra palabra mágica, esta palabra mágica, que la vamos a ver la semana que viene, new, y nuestro tipo de datos, corchetes, y el tamaño, 10. Bien, esta es una opción, podemos hacerlo así, opción 1, creo que es la que vamos a usar mayormente, ya directamente vamos a crear nuestro array, ¿sí? Y vamos a tener una opción 2, por decirle, que es primero colocar el array, enteros 2, punto y coma, y acá abajo llamamos a array entero 2 igual a new int corchete 10 punto y coma, ¿sí? Esto es igual que esto, sino que acá nosotros lo hacemos en un paso y acá en dos líneas, digamos, ¿sí? Son iguales, son iguales, ¿sí? Solamente a veces nosotros lo que vamos a hacer, la clase que viene vamos a ver lo que se llaman atributos. Entonces vamos a definir todos nuestros atributos acá arriba y después abajo recién vamos a crear nuestras cosas, ¿sí? Pero mayormente vamos a usar esto, ¿sí? Bien, esa es una forma de opción de lo array.
para crear. Bien, y acá vamos a ver array list. Vamos a colocar acá nuestra palabra array. Si recuerdan, list. Si recuerdan, cuando yo hacía el escáner, yo apretaba control espacio y no aparecía directamente ya importar el paquete escáner, ¿sí? Acá podemos hacer igual. Apretamos control espacio y no importa nuestra librería o paquete de array list. ¿Van a ver? ¿Sí? Ve que acá está. La teoría no lo dice, pero sí deberíamos importar nuestro array list para poder usarlo. Bien, si no, no lo vamos a poder usar. Si sacamos esto, se queja, ¿ve? Dice array list no puede ser resuelto. Bien, entonces deberíamos importar. Bien. Y ya no autocompleta, ¿no? Nos coloca estos dos signos de menor y mayor. Vamos a colocar acá integer, ¿sí? ¿Por qué coloco con mayúscula y integer? ¿Sí? Esto se llaman clases contenedoras. Contiene nuestro tipo genitivo entero, ¿sí? Porque si yo coloco int solo acá, se va a quejar, ¿sí? Voy a llamarlo array list entero, ¿sí? Entonces ya se queja, ¿ves? Ya directamente me dice sintaxis error, inserta dimensión no, bueno, ¿sí? Podemos buscar este error y averiguar un poco más, ¿bien? En sí, lo que vamos a hacer acá es colocar la clase contenedora integer en lo array list. Ya ahora lo vamos a colocar y después, bueno, que acá vamos a colocar esto, a palabra este new y esto paréntesis, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que acá y se suma paréntesis y punto y coma y new. Bien, las clases contenedoras double, ¿sí? Double integer, bien, solamente en estas dos, porque no va a causar problemas cuando yo acá declare double, se va a quejar, ¿sí? Entonces, por ahora, estas dos clases, vamos a ir viendo después, vamos a usarlo para poder utilizar el array list. Y después con lo string no van a tener problemas, ¿bien? Por lo menos esos, ¿bien? ¿Sí? Entonces, para usar array list, estos tres, andamos perfecto. Va a desaparecer el int, si no va a aparecer el integer. Bueno, es lo mismo. Podemos declarar primero nuestro array de entero 2, punto y coma, y después instanciarlo, ¿no? Después crearlo. ¿Sí? Lo mismo para acá. ¿Sí? Pop 1, pop 2. Bien. Eso. Después ya tenemos que ver el tratamiento. Y bueno, para una matriz es lo mismo, int, corchete, y la llamaban matriz, bien, punto y coma. Int, no, matriz, igual, aparece este new, y aparece matriz,
Y acá vamos a colocar 5, 6. Bien. Profe, Ujú. disculpe, News, ¿qué procedimiento, o sea, qué, qué estaría haciendo? New, lo vemos la semana que viene, seguro, con más profundidad, pero New lo que terminaría haciendo es como creando un nuevo objeto, ¿no? Una nueva instancia de nuestro objeto acá, ¿sí? En este caso, bueno, este tipo, ¿sí? Pero eso es lo que haría nuestro new, de alguna forma, ¿sí? Pero lo vamos a ver bien la clase que viene, ya ahí ya viendo lo que es objeto, viendo todas las cosas. Bien, por ahora es una palabra mágica que nos va a permitir crear cosas. Bien, ya lo vemos el lunes, ¿sí? Seguro alguna Gracias, definición, profe. Es martes, ¿sí? sería. El martes, perdón, ¿sí? Después, bueno, tenemos esto, Matlis 2, también lo podemos hacer acá, bien. Bien. De las dos formas podemos crear o ya tener una matriz, bien. Y bueno, nos queda ver cómo asignar valores, bien. Lo que capaz acá todavía no tenemos una matriz llena de 0, acá tenemos un array lleno de 0. Lo que vamos a hacer es array enteros, como nos dijo en la teoría, en la posición 0 sea igual a 15, punto y coma. Bien. Pero si yo tengo 100 elementos en mi lista de tamaño 100, ¿voy a hacer 100 veces esto? ¿En serio? No, no. No vamos a hacer 100 veces. ¿Sí? No. No. ¿Qué vamos a usar? Un for, un while, dependiendo de nuestro problema. Mayormente para llenar un array, siempre vamos a usar un for. Y si vemos la consigna del práctico, Se me trabó. nos pide realizar dos métodos ya directamente. Me pide, digamos, ya mezcló array con métodos, me pide realizar dos métodos, no me dice. Entonces, enganchemos lo que es métodos. Ya tenemos con esto, andamos, ¿sí? Después ya es ver, digamos, con esto ya creado nuestras cosas, ya la manipulación de nuestros array ya es casi la misma. Lo que vamos a hacer acá es, habíamos dicho que afuera de nuestras llaves vamos a empezar a crear métodos, ¿sí? Y un método es public static, ¿sí? Esto siempre. Y podemos que nos devuelva un valor o que no nos devuelva el valor. Bien. Entonces, podemos hacer de dos formas. Mayormente la entrada siempre es un void. Entrada, paréntesis, llaves. Bien. Pero este método, esto, no lo estoy colocando acá dentro de mi método main. Está fuera del método main. Bien. Bien. Entonces nuestro método se definía así. Public static. Y si no devuelve valor, colocamos un void. Pero si devolvía un valor, deberíamos colocar el tipo de valor que va a devolver, ¿sí? Puede ser int, puede ser double, puede ser un array de enteros, ¿sí? Puede ser, y así.
puede ser un string. Bien. Bien, entonces podemos devolver varias cosas dentro. Y si no devuelve nada, colocamos void. ¿Y qué parámetro le vamos a pasar a entrada? En mi caso, yo le voy a pasar primero un array de enteros, ¿sí? Y lo voy a llamar listo. Bien. Entonces, ya vamos a ver por qué yo le paso este parámetro. Bien. ¿Sí? Entonces, yo acá ya debería hacer todo lo que trajimos, hicimos las otras veces de ingresar información por teclado. Vendría acá, diríamos escáner, voy a colocar CSS igual a new escáner acá. ¿Sí? Esto es todo lo que hicimos la otra vez. System.in. Bien, y acá se hizo, bien, ingrese un número. Bien, eso lo voy a colocar en un for. Bien, voy a colocar en un for in, y igual ve que estamos usando todo lo que vimos las en este caso la consigna nos dice que 10 números, ¿sí? Entonces por eso coloco que i sea menor que 10. Bien. Entonces esto se va a repetir 10 veces. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Sí? Yo acá le pasé por parámetro mi array. De alguna forma debería crearlo. A ver, veamos, probemos así. Lista. Y, ¿sí? Vamos a probar así. Si se queja, lo creamos. Y vamos a acá colocar c.next. Bien. No se quejó. Entonces, vamos a ver. Entonces, lo que hice acá es lo que hicimos la vez pasada, cuando me decía, che, de N edad de deportistas, yo quiero ingresar y sacar la edad menor y la edad mayor. Bien. Y no teníamos listas, no teníamos array, no teníamos nada de esto. Entonces, lo que hicimos es repetir nuestro ciclo for, repetir nuestro escáner, nuestra instancia de escáner, y ir pidiendo cada valorcito y después ir preguntando si era menor o mayor, y luego cuando ya resolvía todo eso, mostraba el menor y mostraba el mayor. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? Pero acá nosotros vamos a guardar este valor. ¿Y dónde lo vamos a guardar? En nuestro array, ¿sí? Entonces, hasta acá era todo igual, pero apareció esto, ¿sí? Apareció esto. Entonces, cuando toma el valor por teclado, lo que dice acá es que en mi lista o en mi array, posición i, guardame el valor que ingresó por teclado. Y es lo que hicimos acá. Array enteros, posición 0 es igual a 15. Bien. Va a ser así la entrada. No va, puede cambiar un poco, pero va a ser así. Lo que deberían es tomar esto y replicarlo en otro, ¿sí?
Después nos pide mostrarlo también. Acá ya no vimos, porque no podíamos mostrar, digamos, no podíamos mostrar en la clase pasada porque no quedaban guardadas los valores, o mostrábamos los datos y de alguna forma teníamos que ingeniándolas para que quede bonito. Y acá solamente vamos a usar esto, ¿sí? Este for. Lo que va a hacer es ir recorriendo nuestra lista, ¿sí? Voy a sacar esto y esto lo voy a poner acá. Bien. No hay más secreto. Entrada y salida. Bien. Esto muestra los elementos de mi array y esto lo que hace es llenar mi array, ¿sí? de datos. Bien, en este caso va a ir solamente 10. Eso va a variar. Nosotros tenemos otras funciones para tamaño. Pienso que lista.len. Habría que ver. A ver, vamos a ver acá. Lista. Y ahí le sale todos los métodos que tiene este tipo de datos. Corchetes. Y acá este length nos va a devolver el tamaño de nuestra lista. ¿Sí? En este caso 10. ¿Sí? Bien. Acá lo instancié con 10. Sí. Bueno, entonces podemos ya obviar este 10. Colocar lista.length. Y acá también. ¿Sí? Lo que va a hacer esto es devolverme esto me va a devolver el tamaño y el tamaño que yo le asigné en este caso es 10. Entonces me va a devolver un 10. Entonces está devolviendo el 10 acá. Bien. ¿Por qué se hacen estos métodos? ¿Sí? Van a ver acá cómo queda nuestro programa principal. ¿Sí? Voy a comentar a ver, esto, barra asterisco, después voy a averiguar para comentar todo. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces, a esto no lo miren, está todo comentado. Entonces yo lo que voy a hacer es llamar, voy a dejar, a ver, voy a traer estos, voy a traer este solamente. Y voy a llamar a entrada array enteros, punto y coma. Mostrar array enteros, punto y coma. Bien. Y listo. Se terminó mi programa. A esto no lo miro. Saquemos por ahora. Preparé control Z. Sí, esto no lo miro. Entonces yo creé mis dos métodos y me vine a mi método main y llamé estos métodos. Solamente lo llamé acá. Y debería funcionar. ¿Sí? Debería, si no miento. ¿Sí? Y me pide ingreso un número. Vamos a ingresar el 12, el 3, el 5, el 6, el 8, el 9, 0, 12. Ah, bien. ¿Sí? 10 números. Bien, ingresamos 10 números y después me lo muestra, perdón, el cartel. Nadie me dijo nada. El número es lista.
Bien. Entonces acá esto hizo nuestra función mostrar y esto hizo nuestra función entrada, nuestro método entrada y esto hizo nuestro método mostrar. Bien. Entonces, para eso no va a servir nuestros métodos. Te dirán, pero no, yo quiero programar todo dentro del main, pero no se vuelve mantenible en nuestro programa. ¿Sí? Con tal acá, si hay que modificar entrada, vamos a venir acá y modificamos en el método. ¿Sí? Solamente modificamos acá y listo. Después, ya acá, si no cambian los parámetros, si no acá podemos decir, bueno, yo le quiero pasar otro entero int n, ¿sí? Pero modificamos nuestro método y directamente acá ya le pasamos 5, 3, no sé, para algo, ¿ve? Ya no necesitamos modificar. Imagínense en nuestro programa main deberíamos hacer otras cosas. Bien. A ver. Sí. Vamos a colocar control Z. Acá voy a control X para después lo suba esto. Bueno, así queda estos. Para el array list igual. ¿Sí? Vamos a hacer dos métodos, pero ya no van a usar esta asignación. El número es... No van a usar esto. ¿Sí? ¿Qué teníamos en array list? Ustedes lo van a hacer. Array list. Lo que van a tener es lista.add entre paréntesis. ¿Sí? Podemos llamar a este add y que vaya insertando en la última posición así. ¿Sí? Podemos pasar lista.add y pasarle mi índice o la posición que yo quiero insertar. En este caso puede ser i. Mayormente se inserta de 0, no deberíamos insertar primero el 5, el 10, ¿no? ¿Sí? Posición y el valor. Bien, cada valor. Entonces, esto va a cambiar. Todo esto, si usamos array list acá, deberíamos cambiar esta línea. Bien, esto iría dentro de esto. Bueno, no sé, algunas dudas. En sí el tema esto es métodos. Después podemos devolver un array. Vamos a devolver. Sí, eso lo dejo para que prueben. Este se llama entrada 2. Ahí. No, este no es. Entrada 2. Y acá vamos a devolver return. Lista. Punto y coma. ¿Sí? Entonces, al método de entrada podemos hacerlo como procedimiento, que es la forma que yo a mí más me gusta, porque es una entrada y yo hago un procedimiento, le paso un array vacío y adentro le voy asignando valores, o si no, podemos hacer, esto no le podemos pasar, si quieren no le pasen, si quieren no le pasen, igual, y acá instanciar, ¿sí? Lista, perdón, 10. Int. Bueno. ¿Sí? Entonces,
se puede jugar de varias maneras esto. Podemos, en la entrada le pueden devolver un valor, le puede devolver una lista o no le puede devolver una lista. Para mí es mejor hacer este proceso antes de estar devolviendo una lista. Pero ya queda en ustedes. Si ustedes quieren devolver una lista, este proceso de entrada 2 está bien. El mostrar no cambia. El mostrar va a ser el mismo. Bien. A ver, vamos a hacer un método más simple. Vamos a hacer, sí. Eso que está dentro del ciclo for, que dice lista.length, ¿para qué era? Eso ¿Qué es significaba? para determinar el tamaño, para ver cuánto mide o la longitud de mi array. Ahí está. Eso ¿Sí? como que toma, si nosotros antes habíamos puesto que era de tamaño 10 o el tamaño que sea, digamos, eso ya te está diciendo que o sea, se refiere a ese que habíamos dicho anteriormente. Exactamente, sí. Ah, bien. Exactamente. Ese punto en length nos diría 10 en este caso. ¿Sí? Ujú. A veces esos valores van a variar, digamos, el tamaño va a variar. Capaz que hay un ejercicio y le van a decir ingrese por teclado el tamaño del array. El usuario le dirá n y entonces ustedes deberán, a ver si hay alguno. El de los deportistas estaba bueno, el de deportistas estaba simple. A ver. Dado una lista de números enteros, separarlo en dos listas ordenadas de menor a mayor. Sí, por ejemplo, el de los deportistas, si recordás, nos decía n deportista. ¿Sí? Nosotros no sabíamos, el n variaba entre 0 y muchos, digamos, en 0 infinitos. Y entonces no podíamos determinar el tamaño ahí. Si nos pide acá, a ver, hagamos uno. Entonces, de alguna forma acá, yo ingresaría el n. Es para ver mejor al punto length, escáner, y acá voy a colocar int n, que va a ser nuestro tamaño. Vamos a colocar, para que no se confundan, este es otro. Punto next. In. Bien. Nosotros no sabemos qué valor nos va a ingresar el usuario acá. Este va a ser nuestro tamaño de nuestro array. Bien. Entonces yo acá le paso n, en vez de pasarle 10, una constante 10, yo le voy a pasar n. Entonces ese n va a variar. El usuario va a decir, bueno, no, yo quiero que mi array valga 100. Entonces acá lo va a guardar en n. Pero ustedes no van a saber el valor de n. De alguna forma, ¿sí? Entonces con esto vamos a averiguar la longitud de nuestra lista. ¿Sí? Nos va a devolver el tamaño. Estoy pensando, sí, el tamaño. Estoy pensando, creo que en el array list nos devuelve la cantidad de elementos. ¿Sí? A ver, el size. Ahí, cerré. Acá. Bien. Retorna el número de elementos de la lista. Bien. Entonces, si mi array list es de 100, de tamaño 100, me va a devolver, y tiene 50 elementos, me va a devolver 50, digamos, ¿sí? Me va a devolver el número de elementos, ¿bien? Con tal, acá, este corchete, este punto length, me va a devolver el tamaño, directamente me va a devolver todo, ¿sí? Aunque no tenga elementos, digamos, ¿sí? Aunque no tenga elementos. Bien, profe, Bien, gracias. no, bien. Vamos a, bueno, matrices. Lo diferente de ingresar a una matriz, voy a colocar acá, nosotros teníamos para recorrer,
No, lo que nos daba allí era poder recorrer una lista, cómo mostrarla a la matriz, ¿sí? Cómo poder mostrarla, pero no nos dieron una entrada. Ay, Dios. Entonces vamos a colocar matriz y lo que vamos a hacer es acá ya no bien, ya no estoy pensando cómo, ajá, yo creo que acá deberíamos pasarle int fila, int columna, ¿sí? Porque no podemos sacar el tamaño como, no podemos hacer, como dice yo acá, matriz punto length. Ah, sí. ¿Sí? Pero eso que nos devolvería sería el tamaño total. Entonces, nosotros de alguna forma le debemos decir el tamaño de fila y el tamaño de columna que queramos que sea nuestra matriz. Bien, ya vamos a ver eso. Fila. Y se agrega un ciclo for. Se agrega otro ciclo for. Se agrega otro ciclo for. Bien. Y acá vamos a colocar int igual a 0 y menor que columna. Perdón, acá ya no sería i, sería j. J más. Y bueno, acá ya pondríamos matriz de i, j. Bien. Vamos a borrar esto. Bien. Entonces, para poder crear una matriz, una entrada de una matriz, deberíamos hacer esto. ¿Sí? Public static void my, entrada, le vamos a colocar matriz. No se quejó porque ya vamos a ver por qué después. Porque vieron que yo tenía entrada, un método, y acá entrada también. ¿Sí? Ahí no se quejó porque cambia esto. Parámetros. Cambian ahí, cambian. Como que hace un override. Pero después vamos a ver eso. Vamos a colocar el nombre que nosotros queremos especificar, que es entrada matriz. Le vamos a pasar una matriz, la fila y las columnas, ¿sí? La cantidad de fila y columna que queremos que sea nuestra matriz. Y luego es hacer dos ciclos, ¿sí? Este ciclo va a ir fila y después va a ir recorriendo por columnas. Entonces, en la fila 0, columna 0, va a colocar el primer valor. Varía después la columna y va a pasar en la fila 0, columna 1, va a colocar el otro valor. Y así. Pero se mantiene fija fila, ¿sí? Y va a llenar hasta el tamaño de columna, ¿sí? Hasta que llega hasta la última columna, sale este ciclo for y vuelve a entrar a este ciclo. Entonces ahí ya cambia la fila, ya no es fila 0, sino que va a ser fila 1, ¿sí? Y de ahí se queda fijo y va llenando todo columna hasta que termina este ciclo for. Y después ahí también lo mismo, ¿sí? Va cambiando la fila hasta que se termina la fila que queremos llenar. Bien, esto para llenar una matriz. Luego para mostrar lo mismo. Bien, llamamos esto. Esto va a ser mostrar. Mostrar matriz. Vamos a pasarle todo. Y acá, en vez de llenar, vamos a
recorrer, ¿sí? Ingresen un número, acá sería, el número es, y acá más, y teníamos matriz, y otro. Bien, vamos a tener dos índices, ¿sí? El de la fila y de la columna. Entonces va a ir mostrando acá lo mismo. Va a poner fija a fila y después va a mostrar todas las columnas. Y después va a pasar a fila y la mantiene fija y pasa a todas las columnas, ¿sí? Pueden hacerlo por columna por fila. Ah, esto ya lo teníamos, ¿no? Yo porque me emocioné. Acá lo teníamos esto, en la teoría. ¿Sí? Podríamos copiar esto. Acá. Pero bueno, lo hace dentro del main. Entonces nosotros ya tenemos un método acá. Seguro se lo subo. Cómo ingresar una lista. Esto va a variar en el tipo de datos, ¿sí? Ustedes lo van a usar solamente. Lo que sí deberían hacer es tratar de pasar todos estos métodos, ¿sí? Bueno, yo se lo voy a pasar. Voy a copiar esto. Bueno, no así. Ahí está, sí se puede copiar. Ah, no se puede copiar. A ver. Ajá. Sí, se puede. Entonces lo que nosotros solamente deberíamos hacer es llamar acá arriba. Nosotros ya tenemos ingresada burbuja, que he creado el método burbuja y vamos a llamar acá burbuja, dos puntos, array de enteros. Y si yo lo ingreso desordenado a mi array de enteros, me lo debería ordenar. Ufa. Eso no fue bueno, ¿eh? A ver. Voy a sacar esto. ¿Qué pasó? Sacar esto. A ver si es eso. Ajá. Parece que algo estaba molestando ahí. Entonces, ingreso un número. 5, todo desordenados. Ahí estoy todo ordenado. Bien. Bien. Entonces, con el método de la burbuja, lo ordeno y apareció 0, 1, 2, 4, 5, 5, 6, 12, 17, 34. ¿Sí? Entonces, lo que deberíamos hacer es traer de vuelta, donde dejé burbuja, copiar y pegar el otro método. Después lo analizamos y tenerlo ya guardadito, porque si en algún momento nos los piden, bien, en algún ejercicio. Entonces ya deberíamos tenerlo ordenado, bien. Voy a averiguar en qué hacen más hincapié los métodos, y si van a hacer hincapié en que ahí le paso la clave, si le van a pedir cuál es más eficiente, esas cosas, digamos, pero en sí voy a averiguar eso, o es solamente para que tengan un método de ordenamiento. Bien, pero en sí vamos a tenerlo nosotros al menos en un ejercicio, en una clase, lo vamos a tener acá, ¿sí? Habrá que averiguar si nos lo van a pedir, si es más eficiente, cuál hace más, pero no creo, ¿sí? No creo, solamente es para que ustedes ya lo tengan y no tengan que programarlo en sí. A ver, el array list, quiero ver si el array list hay algún método. Vamos a ver acá. ¿Dónde estás? Array list, ¿sí? Voy a hacer esto. Y quiero ver solamente
sí, hay métodos ya de ordenamiento. Podemos googlear, ¿no? No siempre vamos a hacer esto. Se googlea, más fácil, más rápido. Ve que acá aparecen todos los métodos. Hay muchos. En la teoría dieron, ve que acá está el SOR. El SOR es bueno, habría que ver. Un OR. No. Un order. No. Bueno, parece que no. Habría que ver si hay algo para ordenar el array list, pero mayormente vamos a usar el otro, que es corchete. Bien. Lo estoy con borrar ese, ¿no? Esto. Bueno, entonces así hay que seguir haciendo los métodos. Bueno, sigamos a ver. Ya tenemos cómo ingresar una matriz de 10 por 10 de tamaño de usted quiera. Entonces ustedes lo que deberían hacer es llamar entrada matriz directamente acá. Entrada matriz, paréntesis, pasarle esto. No le voy a colocar tamaño. No, le pide sí o sí tamaño. A ver, sí o sí. A ver ahí. No, sí o sí me va a pedir tamaño. A ver. No, sí. Bueno. Entonces, matriz. Y le pasamos 5 y 6. ¿Sí? Esto puede ser dinámico, el 5 y el 6. ¿Sí? Deberíamos, sí o sí, cuando creamos una matriz, debemos colocar el tamaño de la fila y el tamaño de la columna. Esto el usuario se lo puede ingresar y ustedes lo van a tener una variable. No. Pensando, sí, el usuario se lo puede ingresar como el n y pasarlo y después ir pidiendo los elementos de la matriz. Bien. Puede variar, sí, el método puede variar también. Pueden no pasarle directamente a la matriz y crearla acá, solamente pasar el tamaño de la fila y las columnas. ¿Sí? Y listo, digamos, eso es que ya con métodos se vuelven más prolijos. Ahora, la semana que viene vamos a ver por qué hacemos tanto hincapié en lo que es métodos, porque y nos va a servir bastante, y vamos a ver todo lo que es public, static, que es un new, bien, para qué va a servir, bien, todas esas cositas. Seguro la semana que viene vemos un poco en teoría, pero vamos a ver por qué acá coloca un método público, por qué tiene que ser static, ¿sí? Bien. Vamos a ver que hay otros tipos de métodos, private, protect, después ya no aparece el static, bien. Creo que hay un final también. Vamos a ver todos estos modificadores, bien. Vamos a ver todo eso, ¿sí? No, por ahora, para crear un método, esta firma, ¿sí? Esto no vamos a usar, ¿sí? Bien, por ahora. Ya la semana que viene va a cambiar, digamos. Va a ser muy rápido y va a cambiar. Los parámetros. Bien. A ver, veamos. No vi los ejercicios, no sé si tienen alguna duda. Yo lo explicaba, pero son muchísimos. Crear un vector de 20 números reales correspondientes a los
pesos de 20 personas. Bien, perfecto. Obtener el peso mayor, el menor, el peso medio y visualizar un mensaje si hay una persona con un peso mayor a 100. Entonces, nosotros acá en entrada, nosotros deberíamos cambiar nuestro tipo de dato. Acá sería de doble. Bien. De ahí va a ir pidiendo todos los pesos. Bien. Yo ya lo tengo almacenado. Así que primero lo que vamos a hacer es ingresar nuestra lista. ¿Sí? Yo ya de alguna forma voy a tener ingresada mi lista. ¿Listo? ¿Y dónde va a estar guardada? Bueno, ustedes van a tener capaz acá una variable int corchete, se va a llamar pesos. Coloque int, es doble. Pesos igual a new doble. Bueno, no sabemos el tamaño. A ver, no sabemos el tamaño. Bien. Acá. 20 números reales. Bien. 20. Listo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener este doble. Y ustedes deberían pasar o modificar este método de entrada, cambiar este int por este doble. Y después ya es lo mismo. ¿Sí? Ya no creo que haya problema. Es lo mismo y ya lo tienen guardado en pesos. Y lo que ustedes deberían hacer ahora ya es ir preguntando. Obtener el peso mayor. ¿Cuál es el mayor? Pueden ordenarlo. Y ahí en la última posición está el mayor, en la primera posición está el menor. Y dividirlo sobre 2 al tamaño y en la mitad estaría el medio. Una solución, no sé, algo posible, capaz que tiene errores. Ustedes pueden ir recorriendo, si su lista está desordenada, no quieren ordenarla, capaz que no viene eso el ejercicio, no hay que ordenar la lista. Lo que deberíamos hacer es ir recorriendo una por una la lista y preguntando si el menor de todos. Bien, y guarden una variable menor y luego la guardan en una variable mayor y después el peso medio habrá que ver. El peso medio. Sí. Profe, ahí en el ejercicio 15, Ufa. veo, o sea, estoy leyendo, digamos, que ahí te pide que ingrese, que cree un método para ingresar un usuario, bueno, y contraseña. Y bueno, y el usuario te pide para que sea válido, debe ser ese, bueno, ahí dice que, o sea, que son letras y números. ¿Cómo hacemos para, nosotros tenemos el tipos, o sea, o es número o es letra, ¿cómo hacemos para combinar esos dos? Sí, lo que puedes hacer es crearte una lista de números que sea de 0 a 9 y preguntar si está en esa lista, digamos. Y lo mismo para las letras, abecedario, y que esté en esa lista de letras. De alguna forma, me imagino yo, así, digamos, tener dos listas, una de dígitos, la otra de, a ver, pero acá da dos ejemplos. Para que el usuario y contraseña sean válidos, el usuario tiene que ser igual a Chris 1, 2, 3, 4 y la contraseña igual. Bien. Si lo veo es exitoso, devolver true, si no false. Bien. Capaz, pero habría que ver qué alcance tiene nuestro rango de letras. Ves que acá tiene minúsculas, después tiene mayúsculas. Podemos tener un abecedario de minúsculas, un abecedario de mayúsculas. Después de caracteres especiales y ir preguntando pero ¿cuándo falla esto? Son ingresadas en el main si es exitoso mostrar, crear un método que permite ingresar un usuario y contraseña.
para que el usuario y contraseña sean válidos, el usuario tiene que ser igual a Chris1234 y la contraseña igual. Bien. Bien, 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 bien. A ver. Bien. Si lo veo es exitoso, devolver true, si no false. El usuario y contraseña son ingresados en el main. Si es exitoso, mostrar el logueo exitoso, si no es false. Digamos, vos vas a tener ya definido ahora ya entiendo, no hagas una lista de letras, de abecedario, no tenés que validar si son letras o si son números, si son no. Vos vas a tener dos variables, ¿sí? Dos variables, acá vamos a colocar dos variables, string, por ejemplo, usuario igual a esto. Bien. Y después vas a tener otro string, contraseña, tengan cuidado con la ñ, punto y coma, voy a traer la contraseña que hay acá. De alguna forma vos tendrías que tener esto, porque cuando me imagino, bueno, ahora le explico por qué. Entonces, vos tenés dos variables estas, constantes ya definidas, no cambian, ¿sí? Entonces vos acá vas a hacer un escáner, el escáner que te pide el valor del usuario y la contraseña. Vos vas a hacer un escáner. Y luego vas a preguntar si ese valor que te ingresó, el valor ingresado, es igual al valor ingresado usuario, es igual a usuario, digamos. Bien. Y también acá preguntarías si el valor ingresado para contraseña es igual a contraseña, Bien. Y acá, si son iguales, sería, es éxito, digamos, sí, te lo guiaste. Si no son iguales, ¿qué dice si no son iguales? Usuario y contraseña son ingresados en main. Si es exitoso, mostrar logueo exitoso. Si no, error de logueo. No tenés, vas a tener que hacer acá de último else y error de logueo. Bien. Acá. Para comparar, string, error de logueo. No van a usar igual. O fíjense si se le hace problema con el igual, pero mayormente se usa equals, ¿sí? Eso, equals, ¿bien? Sí. ¿Sí? Bien, Entonces, profe. perfecto. Entonces, Sí, claro, pero yo lo había entendido, o sea, de otra forma, que lo que pedía era como que creemos, o sea, un usuario y contraseña, pero que sea ese los que nos dan ahí, pero así como eso, cuando uno va a crear tiene que ingresar a algún lado, viste que te pide crear la contraseña y te salta que no, que está mal porque te pide que tenga este carácter alfanumérico, algún carácter, bueno, pensé que era algo de eso. Perfecto. En sí, se hace eso, ¿no? Digamos, nosotros, cuando nos registramos a un correo, nosotros ingresamos usuario y contraseña, y eso va a parar a lo que vamos a ver más adelante, todo ese más adelante, va a parar a algo que se llama base de datos, ¿sí? Entonces, en la base de datos queda guardado esos valores, y nosotros después, cuando viene el usuario a volver a loguearse, hace esa consulta a la base de datos y vuelve y trae esos valores. En este caso, usuario y contraseña.
extrae esos valores y lo compara. ¿Sí? En este caso nosotros lo vamos a tener definido antes. ¿Sí? Si vos querés, puedes, me imagino algo así, hacer un escáner decir crear usuario, por ejemplo. En este creo el usuario y asigno estos valores. ¿Sí? Y después, más abajo, iniciar sesión. ¿Sí? Otro método de iniciar sesión donde vos ya harías todo esto. Bien, si querés imaginarte algo parecido. ¿Sí? Si no querés definir. Bien, si no querés definir. Perfecto. Gracias. Bien. Bueno. Bueno, me consultan, vemos mañana a la mañana, sí, el sábado. Bueno, en sí, esto, bueno, el 2 más o menos, pero bueno, es algo parecido a esto, ya tienen entrada, lo deberían hacer entrada de los pesos y luego hacer el proceso, ir preguntando, ir recorriendo nuestra lista y preguntando. Crear un vector de 10 números reales con valores solicitados al usuario. Por otro lado, solicitar una posición entre 0 y 9 y eliminar elementos situados en esa posición sin dejar hueco. Acá lo bueno es que la consigna siempre nos da los tamaños, ¿sí? No sé si es bueno o es malo, pero siempre es bueno porque nosotros sabemos ya el tamaño de nuestra lista. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a crear un vector de 10 números reales, que es modificar la entrada, el método de entrada, y por otro lado, solicitar una posición entre 0. Van a tener un número K, por ejemplo, que va a variar entre 0 y 9. De último, validen, pero siempre traten de hacer la primera opción, que es que el usuario sí o sí va a ingresar un valor entre 0 y 9. Y eliminar el elemento situado en esa posición sin dejar hueco. El eliminar, bueno, no sé, son las 12. Si no, yo dejo el componente eliminar. Lo que va a hacer eliminar es, si encuentra el elemento, guarda. A ver. No. Si encuentra esa posición, entonces lo que debería hacer es a mi array debería ir colocándolo y pisando los valores, digamos, ¿sí? Entonces deberíamos ir guardando el valor también. Deberíamos tener una variable auxiliar. Bien. Entonces, le paso un componente eliminar, más o menos, y después es usarlo, ¿sí? También el tamaño, si nosotros eliminamos un elemento, ya no va a ser de tamaño 10, sino ya va a ser el tamaño 9. Bien. Debería cambiar el tamaño cuando eliminamos. Generar 20 números enteros, entre 1 al 100 de forma aleatoria, contar cuántos de esos números enteros son divisibles por 5. Bueno, ¿cómo era para sacar divisible por 5? Entonces, yo voy accediendo a cada elemento de mi lista, pregunto si por ciento